La primera vez que noté que algo iba mal fue el sábado que celebrábamos el cumpleaños de mi cuñado Raúl. Todo estaba montado en su chalet de Bormujos, piscina, barbacoa, cerveza fría y familia haciendo ruido. Lucía, mi mujer, llevaba un vestido rojo que no le había visto nunca, y créeme que yo me sé de memoria cada prenda que tiene en el armario. Ese vestido no era para una fiesta familiar. Ese vestido era para follar. No lo dije en voz alta, claro. Pero no hacía falta. Cuando ella se bajó del coche y vi como Raúl, su cuñado, su primo Sergio y hasta el tío Ramón la miraban con ese segundo de más, se me encendió algo por dentro. No eran celos. Era otra cosa. Un tipo de incomodidad que no sabía colocar. Me acerqué y le dije al oído, en broma, ¿y ese vestido para quién es? Ella solo sonrió y me soltó un para ti, tonto, sin mirarme a los ojos. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que, durante toda la fiesta, Lucía no paró quieta. Se pasaba más tiempo en la cocina con las otras mujeres y el hermano de Raúl que conmigo o con Dani, nuestro hijo. Cada vez que yo entraba en la cocina, la conversación se cortaba, como si alguien hubiera apretado el botón de pausa. Todo el mundo sonreía de forma forzada. Y lo peor, ella tenía una risa nerviosa que yo conocía bien. Esa que usa cuando oculta algo. Pero lo que de verdad me hizo arquear la ceja fue verla bailar. A ver, Lucía no es de bailar. No le gusta. Lo ha dicho 1000 veces, yo no bailo, me da vergüenza, parezco un pato mareado. Y ahí estaba ella, moviéndose al ritmo de una rumba como si llevara años ensayando, riéndose con el primo Sergio, que siempre ha sido un capullo con aires de galán de discoteca, como si fueran amigos de toda la vida. Yo los observaba desde la otra punta del jardín, dándole vueltas al vaso de tinto de verano. Algo estaba fuera de lugar. Y lo sabía. No porque Lucía hiciera algo concreto, sino porque de repente parecía otra persona. Una versión de sí misma que yo no conocía. La fiesta siguió. Cayeron las cervezas, la música se volvió más fuerte y los niños se fueron a dormir. Eran casi las 2 de la madrugada cuando me di cuenta de que Lucía no estaba por ningún lado. Me levanté del sofá de jardín, ya un poco mareado, y empecé a buscarla. Pasé por la cocina, por el salón, por el baño. Nada. Pensé que igual estaba con Dani, acostándolo. Subí a la habitación donde lo habíamos dejado durmiendo. Estaba solo. Y ahí, algo dentro de mí hizo clic. No fue miedo. Fue una especie de electricidad incómoda que recorrió mi cuerpo. Bajé las escaleras sin hacer ruido y pasé por el pasillo que lleva al trastero de Raúl, que tiene una puertecita que siempre está cerrada porque da a la parte trasera de la casa. Pero esa noche, por primera vez, estaba entreabierta. Lo siguiente fue como una escena de película. Una que no querrías ver nunca, pero que te quedas mirando porque ya no puedes apartar la vista. Al abrir la puerta, lo primero que vi fue la espalda de Sergio. Estaba inclinado hacia adelante, con los pantalones bajados, empujando su cuerpo contra alguien. Y luego vi el vestido rojo, arremangado, subido hasta la cintura. Las piernas de mi mujer. Mis piernas temblaron. No porque no pudiera creerlo, sino porque todo cobraba sentido de golpe. Cerré la puerta sin hacer ruido. Di un paso atrás. Y salí por la puerta principal, como un zombi. Caminé 2 manzanas sin pensar, sin entender muy bien lo que acababa de pasar. No sentía rabia. No todavía. Solo una sensación rara, como cuando te das un golpe muy fuerte y aún no te duele, pero sabes que va a doler muchísimo en cuanto tu cuerpo reaccione. Estuve sentado en el bordillo de una acera durante media hora. Viendo pasar coches, escuchando risas lejanas. Como si no fuera yo el protagonista de lo que acababa de ver, sino alguien que lo había soñado.
Y cuando volví a la fiesta, Lucía ya estaba otra vez entre la gente, con una copa en la mano, el vestido perfectamente colocado, como si no hubiera pasado nada. Me sonrió al verme. Me preguntó si estaba bien. Me abrazó por detrás mientras yo hablaba con su hermana. Y yo, simplemente le seguí la corriente. Porque en ese momento no sabía si quería matarla, gritarle, o fingir que nada había pasado para poder entender bien lo que estaba viviendo. Esa noche dormimos en casa de Raúl. En la habitación de invitados. Ella se durmió rápido. Yo me quedé mirando al techo, sabiendo que el infierno no era un lugar con fuego, sino una cama compartida con alguien que ya no era quien tú pensabas que era. Cuando desperté, ya era de día, y Lucía no estaba en la cama. Escuchaba voces en la cocina, risas, platos. Bajé sin prisas, con la cabeza cargada de esa resaca que no te da el alcohol, sino el odio contenido. La encontré preparando café, hablando con su cuñada como si nada. Sonreía, incluso me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó si había dormido bien. Contesté que sí, con una voz que ya no era mía, y me senté a la mesa con una taza que me supo a tierra. Comimos, charlamos, metimos a Dani en el coche y volvimos a casa como cualquier domingo, con la radio sonando y el crío en el asiento trasero contándonos un sueño que había tenido con dinosaurios. No le dije nada. Ni a ella, ni a nadie. Esa noche, mientras cenábamos tortilla, le pregunté cómo lo había pasado en la fiesta. Dijo que bien, que Raúl siempre sabía montar buenos araos. Yo asentí, como si no supiera que entre canción y canción se había metido en una habitación con su primo para follárselo mientras su hijo dormía 2 puertas más allá. La observé durante la cena, los gestos de siempre, su manera de cortar el pan, de mirar el móvil como si nada, de hablarle a Dani con dulzura. Todo igual. Como si el problema fuera yo. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Durante los siguientes días, no dormí más de 2 horas seguidas. Me despertaba sudando, recordando su espalda contra la pared, el vestido rojo arrugado, las caderas de él moviéndose con una confianza asquerosa. No eran imágenes que mi cabeza inventara, eran recuerdos exactos, casi clínicos. Cada detalle, cada sonido, lo tenía grabado. Me obsesioné con no mostrar nada. Me comportaba normal, le hablaba como siempre, iba al trabajo, recogía a Dani del colegio, ponía lavadoras, cocinaba. Pero por dentro, ya no era el mismo. Había algo roto, algo que no iba a recomponerse. Era como si todo el sistema emocional que me sostenía se hubiera desmontado sin aviso. Cada vez que Lucía me tocaba, aunque fuera solo la mano, sentía un rechazo físico inmediato. Pero aún así, fingía. Porque necesitaba entenderlo todo antes de actuar. Pasaron 2 semanas desde aquella noche. Y fue el siguiente sábado por la mañana, mientras Lucía salía a correr, una actividad que, de repente, había retomado con entusiasmo sospechoso, cuando hice algo que nunca pensé que haría. Me presenté en casa de Sergio, el primo, sin avisar. Llevaba una bolsa con herramientas en la mano para que pareciera que iba a hacerle un favor. Me abrió en calzoncillos, con cara de resaca. Le dije que necesitaba una llave inglesa que se me había olvidado en su garaje la última vez que estuve, y me dejó pasar. Mientras revolvía en una caja de herramientas que ni era mía ni sabía que tenía, le solté. Estuvo bien la fiesta, ¿no? Sergio, sin levantar la vista, murmuró un sí, estuvo divertida. Seguía buscando como si me creyera. ¿Y el trastero? ¿También estuvo divertido? Entonces sí levantó la cabeza. Su expresión cambió en medio segundo. Se quedó quieto, con la boca entreabierta, como si no supiera si reírse o pedirme perdón. No dije más. Le miré a los ojos durante varios segundos y me giré hacia la puerta. No vuelvas a acercarte a ella, le dije sin levantar la voz.
Ni un mensaje, ni un me gusta en una foto, nada. Y si lo haces, te voy a destrozar la cara. No se lo voy a decir a nadie. Ni a Lucía, ni a su familia, ni a la tuya. Pero tú y yo ya estamos claros, ¿vale? No contestó. Y me fui. No porque no quisiera partirle la cara, sino porque no quería darle el gusto de verme fuera de control. Quería que viviera con el miedo de que en cualquier momento podía hacerlo. Volví a casa, guardé las herramientas donde estaban, y me senté en el sofá como si hubiera salido a comprar tornillos. Cuando Lucía volvió de correr, estaba sudada, con esa cara de quien ha hecho algo bueno por sí misma. Se metió en la ducha y luego desayunó como si fuera sábado cualquiera. Yo me senté frente a ella, y por primera vez, le miré como a una persona desconocida. No sentía amor, ni odio. Sentía algo peor, indiferencia disfrazada de estrategia. Porque en ese momento ya sabía que iba a hacer algo, pero no aún qué. Solo sabía que no podía quedarme ahí como si todo fuera normal. Esa noche, ya en la cama, Dani dormía y Lucía veía vídeos en su tablet. Le pregunté sin rodeos. ¿Tú me quieres? Ella bajó la pantalla, me miró un segundo, y dijo. Claro que sí. ¿Por qué preguntas eso? Por saber. Hace tiempo que no lo decías. Ella me miró raro, como si no entendiera el comentario, y volvió a lo suyo. No preguntó más. No insistió. Y esa fue su primera confirmación silenciosa de que algo estaba roto. Porque cuando alguien te quiere de verdad, te pregunta por qué dices lo que dices. Pero ella no. Ella solo quería que no removiera las aguas. A partir de ese día, empecé a distanciarme. No como castigo, sino como entrenamiento. Dejé de buscarla por las mañanas. Dejé de proponer planes. De llamarla al trabajo. Me convertí en su compañero de piso. Le sonreía lo justo. Le respondía lo mínimo. Mantenía las apariencias delante de Dani, pero dentro de casa, era una sombra. Y ella lo notó. Claro que lo notó. No dijo nada, pero lo sintió. Porque una cosa es follarte a alguien a escondidas, y otra muy distinta es vivir con alguien que te ha borrado emocionalmente. Empezó a compensar. Cocinaba cosas que sabía que me gustaban, me traía cervezas sin pedirlas, se reía de mis chistes malos. Un par de veces intentó iniciar algo sexual, pero yo fingía estar cansado. O directamente, decía que tenía dolor de cabeza. Igual que ella me decía a mí cuando no quería verme ni en ropa interior. Empezó a enviarme mensajes durante el día, preguntándome cómo estaba. A veces me decía te echo de menos, así, de la nada. Yo respondía con un yo también automático, sin alma. Quería que se sintiera insegura. Que se preguntara qué sabía yo, que imaginara todas las posibilidades, que se ahogara en su propia paranoia. Porque si algo aprendí en esas semanas, es que la duda duele más que la certeza. Y así, poco a poco, fui construyendo el escenario perfecto. El momento exacto en que le iba a devolver todo. No con violencia. No con gritos. Con algo mucho más frío. Algo que no pudiera olvidar jamás. Porque si algo tenía claro, es que la venganza no se improvisa. Se planea. Y yo ya había empezado el primer acto. La oportunidad llegó antes de lo que pensaba, un jueves por la tarde que ella tenía turno de noche en el hospital. Dani estaba en casa de un amigo, y Lucía había salido apurada, como siempre que no quería darme tiempo ni para despedirme bien. La noté nerviosa, más de lo habitual, y lo confirmé cuando al salir ni siquiera cerró bien la puerta. Esperé 20 minutos, por si acaso volvía porque se había olvidado algo. No volvió. Preparé una mochila con lo justo, cogí el portátil, el cargador, algo de ropa, las llaves del trastero y un USB que llevaba días preparando.
Luego bajé al garaje, saqué el coche sin hacer ruido y me fui directamente a casa de mi amigo Germán. Él no sabía nada, solo le mandé un mensaje diciéndole que necesitaba su casa unas horas y que no se lo preguntara a nadie. Me dijo que sí, como esperaba. Siempre ha sido el tipo de amigo que no necesita contexto para saber que algo va en serio. Aparqué, subí al piso y me encerré en su despacho. Había algo que llevaba tiempo planeando, pero que hasta ese día no me había atrevido a ejecutar. Yo no tenía pruebas grabadas, ni fotos, ni mensajes. Tenía lo que había visto con mis propios ojos, lo que Sergio no negó, y el comportamiento de Lucía que hablaba por sí solo. No necesitaba más para saber que me estaba traicionando, pero si quería hacer lo que tenía en mente, necesitaba algo más que palabras. Así que entré en su correo del hospital. Ella no sabía que el portátil viejo que usaba para enviar algunos informes aún tenía su sesión abierta en Gmail, desde que una vez me pidió que le imprimiera unos documentos y se le olvidó cerrarla. Yo nunca había entrado. Me había dado igual. Pero ahora era distinto. Tardé poco en encontrar lo que buscaba. No eran correos explícitos, pero sí suficientes para entender el nivel de la relación. Había mensajes con Sergio coordinando cenas con los del turno de noche, pero las fechas coincidían con noches en las que ella, según me decía, estaba en la planta de urgencias. Fotos, no. Pero sí algunos mensajes de confirmación, reservas en restaurantes para 2 personas, pagos compartidos, y sobre todo, una conversación donde él le decía esta vez sin sujetador, ¿vale? Y ella respondía con un emoji que no dejaba lugar a dudas. No era el tipo de mensaje que se manda una enfermera con un primo segundo para organizar un tapeo. No los descargué, no los imprimí. Solo copié los textos al archivo de texto más simple que existe, con fecha, hora y el nombre de usuario visible. Eso bastaba. No necesitaba convertirlo en un circo. Solo en una verdad ordenada y fácil de leer. Guardé el documento en el USB, lo cerré todo y respiré hondo. No me temblaban las manos. No me sudaban las palmas. No sentía rabia. Solo una concentración limpia, clara. Como si llevara años esperando este momento. Volví a casa a las 11. Lucía no estaba, como era de esperar. Entré, dejé la mochila en la entrada y me dirigí al trastero. Bajé, encendí la luz y abrí una caja que llevaba años cerrada. Dentro tenía varias carpetas antiguas del trabajo, cosas sin importancia, pero en una carpeta negra guardaba documentos personales, copias de escrituras, papeles del seguro. Ahí metí el USB, dentro de un sobre blanco que cerré con cinta adhesiva. Encima escribí, léelo cuando estés sola. Subí, lo metí en el cajón de su mesilla, junto a sus cosas, sin mover nada más. Cerré con cuidado. Preparé la cama, como si no pasara nada. Me duché. Y me acosté con el pijama de siempre. A las 4:30 de la madrugada escuché cómo metía la llave en la puerta. No encendí la luz. La escuché moverse por la casa con cuidado. Siempre que volvía de un turno largo era igual, entraba sigilosa, se lavaba los dientes sin hacer ruido, y se metía en la cama sin hablar. Aquella noche no fue distinta. Se metió sin decir una palabra, se giró de espaldas y se quedó dormida. Yo no dormí. No por angustia, sino porque sabía que a partir de ese momento el reloj había empezado a correr. Y lo que venía después ya no dependía de ella, sino de mí. Al día siguiente, actué como siempre. Me levanté antes que ella, preparé el desayuno para Dani, lo llevé al cole, volví, y cuando ella ya estaba en la cocina, le dije que tenía que salir a hacer unos recados. No preguntó cuáles. Solo dijo vale y siguió con el café. Pasé el día con Germán. No le conté nada. Vimos fútbol, hablamos de cualquier tontería, y me quedé a comer con él.
Volví a casa sobre las 5. Lucía no estaba. El sobre tampoco. Esa noche fue la primera vez en 3 semanas que ella me buscó para hablar. Cerró la puerta del dormitorio, se sentó en la cama frente a mí, y lo primero que dijo fue: ¿Desde cuándo lo sabes? Yo no respondí de inmediato. La miré. Tenía los ojos enrojecidos, pero no había estado llorando. O si lo había hecho, ya se le había pasado. Desde la fiesta de Raúl, contesté sin levantar la voz. Ella bajó la mirada. No dijo nada durante un rato. No sé qué decirte, dijo al final. No hay excusa. Me comporté como una mierda. Lo sé. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. No puedo darte una razón que tenga sentido. Me sentía desconectada, aburrida, no sé. Me dejé llevar. Nunca fue algo planeado. Pasó. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. ¿Lo seguís viendo? No. Hace semanas que no. Lo corté porque ya no podía seguir con la mentira. No por ti, por mí. Me estaba destruyendo por dentro. ¿Y yo qué? Tú no merecías esto. Nadie lo merece. Lo sé. ¿Pensabas decírmelo? Nunca. Iba a llevármelo a la tumba. Pues qué suerte la tuya que yo abrí la tumba antes. Ella cerró los ojos, respiró hondo, y no respondió. El silencio duró varios minutos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó por fin. Estoy pensando. Aún no lo tengo claro. ¿Quieres que me vaya? No. De momento, no. ¿Vamos a divorciarnos? Eso no lo vas a decidir tú. Se levantó, se fue al baño, cerró la puerta y escuché cómo rompía a llorar. No me moví. Me quedé sentado, mirando hacia la pared, sintiendo por primera vez que ya no había marcha atrás. Que el perdón era una palabra vacía. Y que ahora, por fin, todo dependía de mí. No me levanté para consolarla, no me acerqué a preguntarle si estaba bien, no hice lo que cualquier marido haría por inercia después de oír a su mujer llorar encerrada en un baño. Me limité a esperar. 10 minutos después, salió, con los ojos hinchados y la cara lavada. Me miró de pie desde el umbral de la puerta como si estuviera esperando una orden, pero no dije nada. Se cambió, se acostó en la cama y volvió a darse la vuelta, como si la conversación no hubiese ocurrido nunca. Dormí poco, como siempre desde aquella noche, y me levanté antes que ella, pero esa mañana no hice café, ni tostadas, ni preparé la ropa del crío para el colegio. Salí sin decir nada y me fui directamente al banco. Me senté con la gestora y le pedí que vaciara mi cuenta personal en una nueva cuenta separada, sin acceso conjunto. Luego fui al trabajo, pedí una excedencia de 3 semanas, y me dirigí a casa de mi primo Julián, que tiene un estudio pequeño encima de su taller de carpintería. Le conté todo. No hacía falta entrar en muchos detalles, con decirle que Lucía me había traicionado con su primo bastó para que me diera la llave sin preguntas. Ese lugar no tenía lujos, pero tenía lo único que necesitaba, distancia. Esa misma tarde, volví a casa, recogí algunas cosas, y cuando Lucía me preguntó qué hacía, le respondí sin rodeos. Me voy un tiempo. No te voy a decir cuánto ni con quién. Voy a desaparecer de tu rutina igual que tú lo hiciste de la mía cuando te acostaste con Sergio. No me llames, no me escribas, no me sigas. Esta es tu consecuencia. Ella no contestó, se quedó en silencio, de pie, con la cara pálida, los labios apretados, y una especie de temblor nervioso en la mandíbula que nunca le había visto. Subí, empaqué ropa, algo del portátil, una caja de papeles importantes, y me fui sin mirar atrás. No estaba huyendo, estaba tomando impulso. El primer día en el estudio no hice nada. Me senté en la cama,
miré la ventana que daba a la calle del taller y me permití, por primera vez en semanas, quedarme quieto. No planeé, no lloré, no me quejé. Solo estuve ahí. El segundo día, empecé a ordenar todo lo que tenía. La conversación con Sergio, los correos, el comportamiento de Lucía, la indiferencia con la que actuó todos esos días, y sobre todo, la forma en que reaccionó cuando la confronté. No hubo lucha, no intentó negarlo, no defendió nada, simplemente se desmoronó en silencio. Eso no era culpa. Era agotamiento. Así que decidí que si ella no iba a pelear por la relación, yo tampoco iba a regalarle la comodidad de un final pacífico. Me puse en contacto con una abogada recomendada por el hermano de Julián. Le expliqué el caso sin adornos. Ella me escuchó, hizo un par de preguntas técnicas y me dijo que, con lo que yo tenía, se podía presentar una demanda de divorcio con acusación de adulterio documentado. Eso nos daría ventaja en la custodia de Dani y en la división de bienes. Firmé el encargo legal ese mismo día. Luego volví al estudio, abrí una libreta y empecé a anotar todo lo que Lucía me había quitado en esos años. No solo su traición, sino sus decisiones unilaterales, su silencio constante, su desinterés, la manera en que me dejó de lado en los momentos importantes. Recordé cada ocasión en la que elegía salir con sus compañeros del hospital antes que quedarse en casa con nosotros, las veces que cancelaba planes familiares por turnos imprevistos que luego descubrí que nunca existieron. Cada página que escribía no era para que ella la leyera, era para tener claro por qué no debía perdonarla, para recordarme que no había camino de regreso. A la semana siguiente, la abogada preparó la documentación. Fui al juzgado con ella a firmar la demanda. Cuando salimos, me entregó un sobre cerrado con copia para entregar en mano a Lucía y me explicó que si prefería podía hacerlo un funcionario judicial. Le dije que no, que quería hacerlo yo. No por espectáculo, sino porque había algo importante en mirarla a la cara cuando le dejara el sobre. No tenía pensado gritar, insultar, ni hacer ningún teatro. Solo darle lo que le correspondía. Volví a casa esa noche. Llamé antes para asegurarme de que Dani no estuviera. Ella abrió la puerta y se apartó sin decir nada. Me senté en la mesa del comedor, saqué el sobre y lo puse frente a ella. Aquí está el principio del final, le dije. Vas a tener tiempo para leerlo y responder. No es negociable. Estoy pidiendo la custodia completa, aunque con régimen de visitas. También estoy pidiendo la casa. No voy a regalarle a mi hijo la idea de que su madre se queda en el lugar donde nos destrozó. Ella no abrió el sobre, solo lo miró. ¿De verdad crees que esto es lo mejor para Dani? Me preguntó. Lo mejor para Dani es tener un padre que no se arrastra por alguien que no lo respeta. No te estoy quitando a tu hijo. Te estoy quitando la comodidad de una mentira. No tienes ni idea de cómo me siento. No me interesa cómo te sientes. Ya tuviste tiempo para pensar en eso mientras follabas con otro a 5 metros de donde dormía nuestro hijo. Se quedó callada. No había lágrimas. No había súplicas. Solo una especie de aceptación resignada. Se sentó al otro lado de la mesa y apoyó las manos sobre el sobre, sin abrirlo. ¿Y qué va a pasar ahora? Lo que tenga que pasar. Tú empezaste esto. Yo lo estoy cerrando. No me busques. No me hables. Todo va a pasar por abogados. No quiero verte más allá de lo necesario por Dani. ¿Y eso es todo? No, eso no es todo. Eso es solo el principio. Me levanté, caminé hacia la puerta y la dejé ahí sentada, en silencio, con los papeles del divorcio frente a ella como un plato frío que tenía que tragarse sola. Volví al estudio con una mezcla extraña de cansancio y ligereza. Era como haber terminado un examen muy largo. No estaba contento, no estaba triste. Estaba listo para lo que viniera.
Dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses. La mañana siguiente me desperté antes de que sonara la alarma, abrí los ojos y por primera vez en muchas semanas no tuve esa sensación de ahogo en el pecho. No sentí esa presión constante que me acompañaba desde que empecé a sospechar de Lucía. Me vestí, bajé al taller a saludar a Julián, desayunamos juntos y le dije que esa tarde iba a recoger a Dani del colegio, que era mi día. Le dejé claro que no iba a volver con Lucía ni aunque me suplicara. Me miró sin decir nada durante unos segundos, me puso una mano en el hombro y me ofreció las llaves de su casa para que usara el estudio el tiempo que quisiera. Le dije que no tardaría mucho más, que solo quería cerrar todo de forma limpia y luego buscar algo definitivo para mí y para el niño. Esa tarde fui al colegio, esperé en el coche, y cuando lo vi salir con su mochila azul y esa cara de cansancio infantil que me partía el alma, me di cuenta de que todo esto no iba sobre venganza, ni sobre justicia, sino sobre limpiar el camino para él. Me acerqué, lo abracé fuerte, sin decirle nada raro, y fuimos juntos a cenar a una hamburguesería como si nada hubiera pasado. Mientras comía, me preguntó si mamá estaba bien, que la había notado triste últimamente. Le dije que a veces los adultos tienen problemas y que estamos intentando solucionarlos. Me miró serio, como si no creyera del todo lo que le decía, y luego me preguntó si íbamos a vivir todos juntos otra vez. No supe qué responder. Le cambié de tema, y no insistió. Dormimos en el estudio esa noche. Le monté una cama improvisada con mantas en el suelo, y se durmió rápido. Yo me quedé despierto un rato más, pensando en que por muy claro que uno tenga lo que quiere hacer, siempre hay una parte que se queda dudando. Al día siguiente recibí el primer mensaje de Lucía. Fue corto, directo, sin drama, he leído todo. ¿Podemos hablar? No respondí. A las 2 horas, otro. Solo quiero saber qué vas a hacer exactamente. Estoy tranquila con que lo estés llevando todo con respeto, pero quiero hablar cara a cara. Volví a ignorarla. A las 7 de la tarde me llamó. No contesté. A las 9, me llegó un mensaje largo, con párrafos enteros donde explicaba que entendía lo que estaba haciendo, que no pensaba frenarlo, que había hablado con su abogada, que no quería guerra, pero que sí quería al menos una conversación más, sin abogados, para cerrar las cosas. Me lo pensé. No porque creyera que iba a decirme algo que me hiciera cambiar de opinión, sino porque yo también necesitaba dejar algo claro. Así que le respondí con un solo mensaje, mañana a las 6, en la cafetería frente al hospital. Media hora. Solo eso. Llegué 5 minutos tarde a propósito. Ella ya estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre la mesa y una mirada que no supe leer de inmediato. No tenía maquillaje, se le notaban las ojeras, y su postura corporal era distinta, como encogida, como si tuviera miedo de hablar alto. Me senté sin saludarla. Saqué mi móvil, abrí la aplicación del reloj y le mostré la cuenta atrás de 30 minutos. No dijo nada, solo asintió. Y entonces empezó. No voy a pedirte perdón, Marcos, porque ya lo hiciste todo claro. No quiero justificar nada de lo que pasó. Pero necesito explicarte algunas cosas porque sé que me las vas a negar si las digo después, cuando estemos delante de abogados o en los papeles. Esto es todo lo que te voy a decir sin intermediarios, y luego no te molesto más. La dejé hablar. No la interrumpí. Me contó que llevaba más de un año sintiéndose desconectada, que todo le parecía mecánico, que yo ya no la miraba igual, que las rutinas la estaban matando por dentro, que su cabeza se llenó de ruido. Que lo de Sergio no fue planeado, que empezó como una tontería, un juego estúpido en las fiestas familiares, miradas, comentarios, hasta que un día pasó y ella no supo frenar. Me dijo que nunca pensó dejarme por él, que nunca hubo amor en eso, que se sentía sucia después de cada encuentro, pero que no sabía cómo parar porque cuanto más se odiaba, más se refugiaba en él.
Me confesó que después de la fiesta en casa de Raúl fue la última vez que pasó algo físico entre ellos, y que desde entonces había estado intentando borrar lo que hizo sin saber cómo. Me dijo que cuando me vio alejarme, cuando notó el silencio, cuando entendió que yo sabía algo pero no lo decía, fue peor que si le hubiera gritado en la cara, porque sentía que me perdía sin poder defenderse. Me dijo que no esperaba perdón, ni reconciliación, ni segunda oportunidad, pero que quería que supiera que ella misma se arrepentía más de lo que podía explicar. La escuché sin mover un músculo. Terminado su discurso, me miró esperando una reacción. Le quedaban 3 minutos en el cronómetro. Le dije lo único que necesitaba decirle. No me interesa lo que sientes, Lucía. Ya no. Tu dolor no borra lo que hiciste, ni lo hace menos asqueroso. Te acostaste con mi primo. No con un desconocido, ni con un compañero de trabajo, sino con alguien que se sienta a cenar con nuestro hijo en Navidad. No hay forma humana de que eso se borre. Puedes llorar, arrepentirte, darme 1000 razones, pero no voy a quedarme contigo. Ya no somos pareja. Lo único que vamos a compartir es la crianza de Dani, y eso también va a tener condiciones. Así que espero que esa versión tuya que está muy arrepentida, también esté preparada para aceptar cada límite que ponga. Ella no dijo nada. Solo bajó la cabeza. Cuando el cronómetro llegó a 0, me levanté, dejé un billete de 10 euros en la mesa y me fui. No miré atrás. No me interesaba su expresión, no me importaba si lloraba o no, si me odiaba o no, si pensaba que había sido justo o cruel. Esa conversación fue el cierre necesario para no volver a pensar que quedaba algo pendiente entre nosotros. Ya no lo había. Esa noche volví al estudio, saqué la libreta y taché la última cosa de la lista, decirle todo en la cara, sin gritos, sin insultos, sin compasión. Cerré la libreta, apagué la luz y dormí con la tranquilidad de alguien que por fin está al mando de su vida. Pasaron 3 semanas desde la última vez que vi a Lucía en la cafetería, y durante ese tiempo me centré en terminar los papeles del divorcio, en buscar un piso que pudiera pagar solo con mi sueldo, y sobre todo en organizar los horarios de Dani para que la transición fuera lo menos traumática posible para él. Ya tenía una rutina nueva en marcha. Me levantaba en el estudio, bajaba a ayudar a Julián un par de horas en el taller para que me descontara el alquiler, luego iba a ver pisos y por las tardes recogía al crío. Había encontrado un apartamento pequeño en Triana, nada del otro mundo, un primero sin ascensor y con las paredes viejas, pero era suficiente para empezar. Tenía una habitación para mí y otra para Dani, y estaba a 10 minutos del colegio, así que no tenía que cambiarlo ni hacerle perder sus amigos. Cuando se lo conté, se lo tomó con la naturalidad con la que los niños aceptan los cambios, no porque no les duelan, sino porque no tienen opción. Me preguntó si mamá iba a vivir con nosotros también, y le dije que no, que íbamos a tener 2 casas, y que eso no significaba que no nos quisiéramos, sino que a veces los adultos necesitan estar separados para llevarse mejor. No insistió. Me abrazó fuerte y me dijo que mientras yo siguiera haciendo espaguetis los miércoles, él estaba bien. La mudanza fue rápida, porque no tenía mucho que llevar. Fui a la casa con una furgoneta que alquilé por un día, recogí mis libros, mi escritorio, algunas cosas de cocina y la ropa de Dani. Lucía no estaba. Había dejado las llaves en el buzón, como le pedí, y eso fue todo. No hubo mensajes, no hubo despedidas, no hubo palabras. Cuando cerré la puerta por última vez, no sentí tristeza, sentí orden. Como si por fin cada cosa estuviera en el sitio correcto, como si por primera vez en muchos meses estuviera viviendo según mis decisiones y no dependiendo de lo que ella decidiera hacer o esconder. Llegué al piso nuevo por la tarde, armé las camas, conecté el router, coloqué los libros en las estanterías y cenamos con Dani unas pizzas que pedimos por aplicación. No parecía un hogar todavía, pero tampoco se sentía como un lugar prestado. Era nuestro.
Aunque fuera modesto, aunque todavía no supiera cuánto tiempo íbamos a quedarnos, era el primer espacio que empezaba de cero, sin historia compartida, sin fantasmas. Los días siguientes fueron más fáciles de lo que esperaba. Dani se adaptó rápido, yo me sentía más tranquilo, y aunque no dormía siempre bien, ya no me despertaba con el estómago encogido. El juicio aún no tenía fecha, pero mi abogada me aseguró que con la documentación que habíamos entregado y la falta de oposición por parte de Lucía, el proceso no iba a ser largo ni complicado. Ella no contestó ninguna de las solicitudes, no pidió compensaciones, no exigió quedarse con la casa, no intentó negociar nada. Aceptó todo como si ya no tuviera fuerza para pelear. Algunos días pensaba en si eso era resignación o culpa, pero dejé de analizarlo porque no me correspondía entenderla. Ya no era mi problema. Había cerrado esa puerta por dentro. Un jueves por la tarde, cuando recogí a Dani del colegio, me dijo que su madre quería invitarme a cenar los tres juntos, para hablar de algunas cosas y para que el niño no sintiera que todo estaba roto. Dudé. No porque temiera una conversación, sino porque no sabía si era necesario seguir fingiendo una cordialidad que no sentía. Pero acepté, no por Lucía, sino porque entendía que para Dani todavía era importante vernos como un equipo, aunque fuera en ruinas. Quedamos el sábado por la noche. Me presenté en su piso nuevo, un lugar que había alquilado cerca del hospital, limpio, ordenado, con ese estilo neutro de quien no sabe si se va a quedar o solo está esperando que algo pase. Ella nos recibió con ropa de estar por casa, el pelo recogido y una mesa puesta con lo justo. Cenamos pasta con albóndigas, Dani habló todo el rato, nos mostró dibujos, nos preguntó si íbamos a volver a ir a la playa juntos alguna vez. Lucía sonrió, yo le dije que ya veríamos, y seguimos comiendo como si estuviéramos en un capítulo viejo de una serie que ya no emiten. Cuando Dani se fue a su habitación a ver una película, ella y yo nos quedamos en silencio unos segundos. Fue entonces cuando me miró y me preguntó si podíamos tener una última conversación sin rencor. Le dije que tenía 5 minutos. No porque estuviera contando el tiempo, sino porque no quería abrir más espacio del necesario. Me dijo que había empezado terapia, que no era por mí ni por lo que pasó con Sergio, sino porque se había dado cuenta de que llevaba años cargando cosas que no sabía nombrar. Me dijo que entendía que había cruzado una línea imperdonable, pero que aún así quería aprender a no repetirlo, aunque ya fuera tarde para arreglar nada conmigo. Me dijo que no esperaba volver, que no quería una reconciliación, pero que deseaba que algún día pudiéramos tener una relación cordial por el bien de Dani. Me preguntó si yo creía posible perdonarla. Le respondí que perdonar no era lo que ella pensaba. Que yo no iba a odiarla toda la vida, pero que tampoco iba a fingir que todo podía volver a ser como antes. Que el perdón no cambiaba los hechos. Solo los hacía soportables. Ella asintió, bajó la mirada, y no dijo nada más. Me levanté, fui a la habitación, le di un beso a Dani, y me despedí con un nos vemos el lunes. Esa fue la última vez que hablé con Lucía de algo que no fuera sobre horarios escolares o actividades del niño. Desde entonces, nuestra relación se redujo a lo justo y necesario. Sin reproches, sin sonrisas falsas. Funcionamos como dos adultos que comparten responsabilidades sin compartir nada más. El divorcio salió en octubre, sin apelaciones, sin conflictos. Me quedé con la custodia mayoritaria y el piso. Ella mantuvo su trabajo, su alquiler y su vida. No hubo peleas por objetos, ni por muebles, ni por vacaciones. Cada uno aceptó lo que le tocaba. Y así cerramos la historia. Hoy, meses después, sigo en el piso con Dani. Ya no duermo en el sofá. Ya no me despierto con esa sensación de que algo está por explotar. Sigo siendo profesor, sigo yendo al taller de Julián los fines de semana y de vez en cuando salgo con alguien, sin expectativas. No tengo interés en rehacer mi vida sentimental todavía.
No porque no crea en el amor, sino porque ahora tengo otras prioridades. Estoy tranquilo. Estoy presente. No me importa qué hace Lucía, si sigue con terapia, si ve a alguien, si piensa en lo que pasó. Ya no me duele. No porque lo haya superado del todo, sino porque lo entendí. No era mi culpa. No fui yo el que se fue. No fui yo el que rompió el pacto. Y eso basta. Si alguna vez me preguntan qué aprendí de todo esto, diré que uno puede sobrevivir a casi cualquier cosa si tiene claro lo que no va a volver a aceptar. Que el respeto no se negocia. Que el silencio no es paz. Y que a veces perder a alguien es el único camino para recuperar la dignidad. Y eso fue lo que pasó. No fue una historia bonita, pero fue real. Como la vida. Como lo que a cualquiera le puede tocar. Como lo que me tocó a mí.